Ahora vamos a tocar un tema acerca de otra región muy importante de nuestro cuerpo, en la cual también tiene similitud el dolor como el tema anterior. Aquí quizás se van a resolver un poquito las dudas sobre el dolor a nivel cervical. Generalmente a nivel cervical el dolor se irradia hacia la cabeza, causando la cefalea. En ese caso, en primer momento, podemos observar acá en las imágenes, las personas cuando vienen a nosotros siempre vienen con una actitud de enfermedad, así se conoce. Ellas mismas nos están dando la pista de la zona donde ellos están refiriendo ese síntoma. En ese caso podemos ver la primera imagen, la persona se está tocando la región de la nariz, entonces se puede ya ir viendo que puede ser una causa por sinusitis, puede ser por los síntomas que está ocasionando ahí. La siguiente imagen podemos ver, se está tocando la ATM, está tocándose la región del músculo temporal. En la siguiente imagen igual, y en las imágenes de abajo de las esquinas podemos ver que ya está la persona refiriendo el síntoma a nivel cervical. Sí. Eso. Bueno, para empezar, la cefalea es un síntoma, no es un diagnóstico. Es la forma más frecuente de expresión del dolor en el ser humano. Si preguntamos acá, hacemos ahorita una consulta, creo que la mayoría en algún momento hemos experimentado un dolor de cabeza. Bueno, pero antes de pasar tenemos que clasificar esos síntomas. Tenemos que saber nosotros si estos síntomas son primarios o son secundarios. Si son primarios, quiere decir de que lo único que refiere el paciente es el dolor de cabeza, que en ese caso puede ser por una migraña, una cefalea de tensión episódica, crónica, idiopática, una cefalea por compresión externa, algo que esté comprimiendo esa zona, ya sea cefalea por estímulos fríos, cefalea por ejercicios, cefalea asociada a actividad sexual. O sea, esas son como un ejemplo de causas primarias. Ya las causas secundarias, ya es cefalea por resaca, ya sabemos que hay una causa que no es la base de ese dolor de cabeza, cefalea por fiebre, cefalea asociada a trauma craneal, ya sabemos que hay algo de base, cefalea por ingesta o supresión de sustancias, cefalea asociada a alteraciones metabólicas, cefalea por ayuno sin hipoglucemia, lo que les mencionaba, alteraciones de la nariz, los senos paranasales. Muy importante, la cuestión ocular puede causarnos también sentir dolor de cabeza y las neuralgias craniofaciales. Pero de todo esto, ¿qué es lo que nos va a indicar a nosotros nuestra acción con el paciente? Si nosotros podemos ayudarle como fisioterapeutas. Bueno, para recapitular, las primarias del dolor de cabeza es el único y principal síntoma. Entonces aquí la persona cefalea de tensión, cefalea de racimos, migraña. Secundaria, el dolor de cabeza es síntoma de otra enfermedad, como lo veíamos en el cuadro anterior. Ya puede ser una infección, una sinusitis, meningitis, tumor, hemorragia cerebral. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la cefalea de tipo de tensión, pero para eso hay unos lineamientos que nosotros, ¿cómo podemos identificar que esta persona está teniendo un dolor de cabeza por tensión? Antes de eso, el trabajo de fisioterapia en este tipo de síntomas va más que todo enfocado quizás a maximizar y conocer el examen y exploración de fisioterapia. Es más que todo algo clínico en el cual nosotros debemos de estar seguros de que esa persona es por una tensión. Bueno, antes de pasar, eso lo vamos a ver muy literal, lo vamos a hacer, voy a leer.
Para tener un diagnóstico de cefalea de origen cervical, tienen que existir signos objetivos en el sistema neuromusculoesquelético de la columna cervical superior. Estamos hablando que la columna cervical superior es la causante de cefaleas en la persona. Ya vamos a ver por qué razón. Sin embargo, dice, cuando no es posible identificar la disfunción, el fisioterapeuta puede tratar los síntomas como parte de un proceso diagnóstico en marcha. A veces, en el primer momento, nosotros no podemos como identificar si esto es lo que lo está causando. Pero dice que, sin embargo, si los hallazgos no son compatibles con disfunción neuromusculoesquelética, puede ser necesario remitir al paciente al especialista según la evaluación que nosotros hacemos. Ahora bien, para irnos adentrando a la cuestión, tenemos que saber el equilibrio, cómo está equilibrada la cabeza. Ahí podemos ver, la cabeza siempre hace un punto en el cual se equilibra a nivel de los cóndilos occipitales, en el cual está haciendo contrapeso en el lugar de la silla turca, que es donde cae el peso de la cabeza, y le hace otro contrapeso la zona de los músculos a nivel cervical, que ellos son los que están deteniendo que la cabeza se nos vaya hacia adelante. Ahí podemos ver, ya estando más en una anatomía más profunda, las vértebras cervicales. Aquí podemos ver en la anatomía palpatoria de que para palpar esta región está muy profunda. Entonces, solo la podemos hacer con movimientos de flexión, movimientos mínimos de flexión, y eso es como para ver si alguna estructura de esa zona es la que está afectada. ¿Sí? En este caso, las imágenes, hay una estructura muy importante en la región cervical superior, que es la arteria vertebral. Entonces, esa también puede ser causante de problemas de cefalea, ¿sí? Además de la musculatura. La musculatura acá cervical profunda es la que juega un papel muy importante en ese cuadro clínico. Y aquí mostramos los puntos esenciales para nosotros poder abordar este tipo de pacientes. Primero dice que el dolor debe localizarse en el cuello y la región occipital y o con proyección hacia un lado hemicraneal, frente y zona orbitaria. Generalmente esto es porque está en la salida de los primeros nervios, los nervios C1, C2, C3 y el nervio occipital mayor, que es el que inerva el cuero cabelludo hacia la parte anterior. Entonces este se ve a veces como comprimido cuando hay puntos gatillos miofaciales a nivel de esa musculatura y puede generar un tipo de cefalea. Como decía, puntos sensibles en la región cervical superior. El dolor debe ser precipitado o agravado por determinantes movimientos. Eso es muy importante, por eso es que se analiza a la persona los movimientos básicos a nivel cervical. Debe ser presente al menos uno de los siguientes 3 factores: limitación o restricción del movimiento pasivo, cambio en la respuesta a la contracción muscular del cuello, un dolor anómalo en respuesta a la palpación de los músculos cervicales. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la persona está con un espasmo muscular y nosotros procedemos a la palpación, y si se hace de una forma muy profunda puede generar hasta síntomas de mareo. Además, la radiografía revela alteración de la postura cervical. Quieras o no, los músculos de la región cervical están trabajando en un son en el cual están manteniendo la postura ideal de la cabeza, ni tan adelantada, ni tan hacia atrás, ni tan inclinada. Entonces, cuando nosotros vemos una alteración postural, estamos evidenciando que una musculatura de un cuadrante en específico es el que está más alterado. Bueno, las bases neuroanatómicas de la cefalea de origen cervical. Tenemos varios aspectos los cuales también pueden influir en esto. Principalmente hay estudios que dicen de que las estructuras que están inervadas
por las raíces nerviosas C1, C2, C3, tienen el mismo núcleo al igual que el nervio trigémino. Entonces toda la información que es emitida por todas esas estructuras que están a nivel C1, C2, C3 y el nervio trigémino, al final pueden mandar el estímulo hacia el cerebro, y eso puede ocasionar que se confunda la causa de la cefalea. Ahí está, como lo dice, eso indica que todas las estructuras neuromusculares inervadas por los 3 primeros nervios cervicales pueden causar la cefalea. Y una de estas estructuras es la región muscular de las cervicales superiores, que es la que más hacemos énfasis. Y aquí podemos ver los ramos posteriores y anteriores de C1, C2, C3, que están inervando esta pequeña musculatura que es bien potente. Esa musculatura es la encargada de hacer los movimientos de expresión de nosotros, cuando decimos sí, no. Entonces, esa musculatura es la encargada de darle el movimiento a la cabeza. Y ahí es donde podemos ver el nervio occipital mayor. Ese nervio tiende a generar la neuralgia de Arnold. Esa otra imagen, donde podemos ver esas estructuras nerviosas que están a nivel superior. También hay otra causa que puede ser como desencadenante de una cefalea, que es la inflamación neurogénica. Eso es un proceso natural del sistema nervioso, en el cual envía la información al cerebro de que una parte de nuestro cuerpo está siendo afectada. Entonces, como el cerebro no puede estar captando muchos estímulos al mismo tiempo, surge un cambio químico fuerte, en el cual esto le da a entender al cerebro de que hay algo en esa zona y ya le pone más atención. Entonces, al haber ese aumento de químicos en el sistema nervioso, la percepción del dolor aumenta en esa zona, y ahí es donde la persona a veces comienza a sentir el palpitar, cuando dice que hay una migraña con palpitaciones, que va unida al sistema trigémino vascular, que es también relacionado con lo anterior, en el cual también hay una regulación de la vasoconstricción de las arterias a nivel cerebral. Sí. Bueno, como les decía, más que todo es un abordaje clínico antes de llegar al abordaje propiamente de las técnicas. Entonces acá un breve como repaso de un modelo de exploración neuromusculoesquelético del sistema cervical superior. Generalmente esta zona no es muy explorada a veces. Entonces esa zona, como está con diversos músculos, necesita también de diversas técnicas para disminuir estos síntomas. Primero, en un mapa corporal, la persona llega y nos dice cuál es la zona que nos duele. Entonces nosotros ya tenemos que ir viendo, documentando qué es la zona específica del dolor, y si hay varios puntos de dolor, saber si esa persona, preguntarle a la persona de dónde es que inicia este síntoma, porque puede que haya un punto específico de inicio y después desencadena los demás puntos. Tenemos que explorar las regiones que están relacionadas. Quieras o no, el músculo trapecio superior viene desde el hombro hasta la parte superior del cuello, entonces tenemos que saber si en todo su recorrido hay puntos miofaciales, puntos gatillos miofaciales. El tipo de dolor, aquí nosotros, como es la zona cervical, también puede haber problemas óseos. Nosotros debemos saber si este dolor, si es localizado, tenemos que saber diferenciar si es un dolor propiamente nociceptivo o si es un dolor neuropático, si ya están afectadas las estructuras neurales, y ya sabemos que hay distintos procesos degenerativos de esta zona. En la intensidad del dolor, en este caso, como es un dolor de cabeza, también tiene un componente neuropsicológico. Entonces es muy recomendable que con la persona se establezca siempre una escala del dolor, para estar como en comunicación, para ver si esa persona, nosotros saber si el dolor ha disminuido o ha aumentado, y la persona también se vuelve consciente de su sintomatología. Además,
hay un cuestionario para el dolor en cefaleas que va graduando la intensidad, que va desde una intensidad 1 hasta una intensidad 5. Entonces, ahí es donde nosotros también vamos viendo en las sesiones si esa persona, su dolor ha disminuido o ha aumentado. También le podemos preguntarle cuál es la profundidad de su dolor, porque aquí nosotros también estamos viendo si estamos ante un caso de una cuestión netamente vertebral o algo muscular. También debemos de conocer cómo se comportan estos síntomas, entonces debemos de saber si son constantes o son intermitentes. Quiero decir, no, eso nos da mucha información, porque si una persona tiene un síntoma que es constante, estamos diciendo de que, o sea, no hay una resolución rápida. Entonces, aquí es donde debemos saber una escala que va desde una periodicidad 1, que un dolor un día al mes es mínima, hasta un P5, que es un dolor continuo. Ese dolor no desaparece, y eso está relacionado también con la postura que nosotros adoptamos. Al final, cuando ya tenemos esa cuestión, ya tenemos los datos clínicos, nosotros con nuestra teoría, la experiencia clínica en esta área y la opinión con expertos en la temática, entonces nosotros ya podemos proseguir a dar un eficiente tratamiento de fisioterapia. Entonces, nosotros debemos de saber el comportamiento de los síntomas. Aquí ya nos vamos adentrando en qué le podemos nosotros ayudar a nuestro paciente. Primero debemos de conocer cuáles son los factores agravantes de ese problema. Entonces, si hay una postura que lo está activando o si hay un movimiento que lo activa, eso ya nos está indicando la zona muscular o la región que está viéndose afectada. También los factores mitigadores. Siempre la persona busca una postura en la cual disminuyen sus síntomas. Eso también nos dice mucho a nosotros. En el caso, si una persona disminuye sus síntomas al estar con el cuello en extensión, entonces ya nos está diciendo de que ella está liberando un poco la musculatura anterior. Si está hacia la flexión, que está abriendo más los espacios. Entonces nosotros ya nos vamos teniendo una idea de qué es lo probable que puede estar ahí causando eso. Entonces, esos pacientes generalmente no vienen al fisioterapeuta, primero van a la consulta médica, y generalmente un dolor de cabeza, la mayoría lo tratamos, se trata con medicamentos. Entonces también debemos de preguntarle a nuestro paciente qué tipo de medicamentos está tomando y cómo está él teniendo respuesta a esto. Y está la respuesta a los medicamentos, como R1, el dolor desaparece rápidamente con pequeñas dosis de analgésicos, hasta R5, que esta persona, ese síntoma no disminuye aunque tenga altas dosis de medicamentos complejos. Ya aquí ya tenemos más información sobre la gravedad y irritabilidad de los síntomas, como la región cervical es una zona muy compleja porque pasa la arteria vertebral, no podemos llegar a movilizar, no podemos llegar a palpar sin nosotros saber cómo está esa zona. Por eso de lo que les he expuesto anteriormente. Entonces, con todo lo anterior, nosotros ya podemos saber si esta persona, estamos ante un caso que tiene gravedad o irritabilidad. Si hay gravedad, el síntoma, al nosotros hacer todas esas pruebas, está limitando el movimiento, entonces nosotros ya no podemos seguir realizando las pruebas. Irritabilidad es que si después de hacer todo esto, la persona unos 5 minutos, unos 10 minutos, el dolor aumentó, pero ya no disminuyó. Entonces ahí nosotros no podemos proseguir a hacer las siguientes pruebas más específicas. También debemos de conocer el comportamiento de los síntomas en las últimas 24 horas. Eso con respecto a la función, porque ahí estamos nosotros evidenciando si la persona al estar con el cuello en una posición supina, le disminuye el síntoma, al estar sentado frente a un escritorio. Entonces tenemos que saber en qué postura esa persona está haciendo aumentados los síntomas o disminuidos. Y las preguntas especiales en las cuales nosotros debemos de saber la salud general de esa persona. Aquí es donde nos dicen, mire, yo tengo osteoartritis, mire, yo tengo artritis, yo tengo artrosis. Entonces ya vamos viendo si esto es algo sistémico o si es algo localizado. Y en el objetivo nos vamos a quedar con las características posturales.
Generalmente una mala postura es la que aumenta la tensión en esta musculatura y es la que genera los puntos gatillos miofaciales. El síndrome cruzado superior, ahí lo podemos ver, en la cual se debilitan ciertos músculos y los otros aumentan el tono, generando una mala postura a nivel del cuello. La observación muscular, generalmente el primer músculo que se tensa es el trapecio superior. Al observarlo nosotros podemos ver más abultada la zona. Y ya los grupos musculares, la clasificación funcional, que son los occipitos cervicales, que son los que se originan aquí en el occipital y están a nivel cervical, siguiente, que son los que más se tensan. Los cervicobases, que son los que se insertan en las cervicales y en la cintura escapular. Los intrínsecos, que son muy importantes a la hora de ocluir, de abrir y cerrar la función vertebral. Y los occipitobase, que son la musculatura que se tiende a tensar más y es la que no está insertada a nivel de las vértebras. A la palpación manual nosotros debemos de sentir, debemos de saber qué es lo ante qué estamos nosotros. Por eso debemos de saber si hay elasticidad, plasticidad o rigidez en la zona. Y aquí está, tenemos que ver si hay cambios de temperatura, para ver si hay cambios del sistema autonómico. La movilidad de los tejidos al AES, presentación o provocación de espasmo, que es lo que les decía. A veces uno trata de palpar y el músculo comienza a mover, entonces hay que tener precaución. Aumento o disminución de prominencias óseas, dolores provocados por la palpación. La movilidad articular, en este caso, generalmente cuando hay problemas a nivel muscular de cervical superior, esta musculatura es la que está un poco debilitada y se hacen pruebas musculares en ese caso. Esas pruebas son más que todo cuando uno está ante un caso de que tiene un paciente con inestabilidad articular a nivel de C1, C2. Siguiente. Las pruebas musculares que conocemos. Tenemos que también valorar acá la región de los miotomas, porque es muy importante el sistema nervioso, por lo mismo que les decía, de los síntomas que puede ocasionar la C1, C2, C3. La movilidad del sistema nervioso también, porque a veces puede ser como el sistema basal, el sistema periférico, entonces debemos de saber si alguna obstrucción en esos nervios son los que están enviando esa información y ocasionando la sensación del dolor de cabeza. Y ahí podemos ver, ahí para ver si hay una afectación a nivel medular, siguiente, o si hay una afectación al nivel del nervio occipital. Tenemos que ponerlo en tensión y evaluarlo. Al final, todo esto lo que nos debe a nosotros dejar es que cuál de las tres libertades de movimiento de la cervical superior aumenta los síntomas y en cuál movimiento se evidencia una limitación. En base a eso nosotros ya podemos empezar a hacer nuestro trabajo. Entonces aquí podemos ver patrones de irradiación de dolor por puntos gatillos. Eso es muy importante. La zona cervical, la musculatura, los puntos de dolor generan irradiación hacia la cabeza. En este caso el externo. Ahí podemos ver las zonas en la frente, en la zona también temporomandibular. El semiespinoso, la región que está irradiando el dolor. El esplenio de la cabeza, bien localizado la región donde lo irradia. El elevador de la escápula generalmente se ve que no irradia el dolor hacia la cabeza. Este es un músculo que se tiende a tensar mucho, el escaleno. Pero si se ven los puntos de irradiación del dolor es hacia el miembro superior. Entonces aquí la persona solo se refiere el dolor a la palpación. Aquí están los suboccipitales,
Ellos sí, esos son los que a veces se confunden con una migraña, son los que causan el dolor ya a nivel de la cabeza, y son los que, por lo menos en mi caso, he tenido la oportunidad de hacer las técnicas de liberación miofascial de estos puntos de dolor, son los músculos que más se tensan. Bueno, y para concluir, una frase dice de Feldenkrais: voy a ser vuestro último profesor, no porque vaya a ser el mejor que hayas encontrado, sino porque vais a aprender y aprender. Cuando lo hayas aprendido, os daréis cuenta que no hay profesores, que solo hay personas que aprenden, y personas que aprenden a facilitar el aprendizaje. Entonces aquí todos estamos aprendiendo, y espero que como profesión nos unamos mucho, porque falta mucho por hacer.